Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Melquisedec y Adolfo Hitler. En este video estaremos hablando de Melquisedec, que es uno de los personajes que se habla en el libro de Carta a los Hebreos y se habla en Génesis, porque Melquisedec es el rey de Salem. Él es el dueño de la tierra prometida. Y entender a Melquisedec es un poco complicado, pero en este video ustedes lo van a entender. Van a entender al sacerdote del Dios Altísimo. Hay algo que se debe aclarar y es que en muchas religiones se enseñan de que Buda es el que está más cerca de Dios, pero eso no es correcto. Buda, cuando murió, sus huesos quedaron ahí en la tierra. El que está más cerca de Dios es Melquisedec, y la Biblia lo dice, lo llama el sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Él es el sacerdote de Dios, él es el que está más cerca de Dios. Y él es la persona más importante en todo el universo. Porque todos los seres lo conocen. Le tienen que rendir cuentas a Melquisedec, tanto ángeles como demonios. Es la realidad. Todos tienen que rendirle cuentas a Melquisedec. Y Melquisedec va a ser el mismo Jesús, el mismo Cristo. Y eso lo vamos a entender en este video. Entonces, lo que tenemos aquí es las genealogías de Can y la genealogía de Sem. Ustedes deben saber de que Caín es el primogénito. Caín es el primogénito. Y de Caín viene Can. Y la escritura nos da a entender de que el primogénito es el más importante. Por lo tanto, el primogénito del primogénito, que es el devorador, del devorador que es Caín, tiene que aparecer el dominador. Devorador, dominador. El dominador del mundo. El que viene a dominar el mundo. El que viene a controlarlo, a gobernar. Y él debía ser el Mesías. Lo que estoy diciendo es que el Mesías debía haber nacido con los cananeos. Pero ellos pierden ese privilegio y ese privilegio se le da a Israel. Y es con Israel que nace el Mesías. Que nace el Mesías. Es realidad. Es con Israel que nace el Mesías. Entonces, aquí yo les voy a explicar porque esta genealogía es muy importante. Caín es el primogénito, el primero. Y del primero es de donde viene el Mesías, de donde debería venir el Mesías. Y el Mesías debía ser Melquisedec. Pero todo se mueve. Y el que mueve todo es el mismo Melquisedec. Melquisedec se encarga de mover todo para él nacer con los israelitas. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que sus hermanos, los cananeos, no van a poder estar en la tierra prometida cuando él vaya a nacer. Y él es el que mueve todo. Entonces, empecemos a ver eso en la genealogía. Recordemos que de Caín pasa a Can. Y Can es padre de Cus. Los cusitas son negros. ¿Por qué? Porque de Cus viene Nimrod, viene Séfora. Séfora es la esposa de Moisés. Moisés tenía una mujer negra, que era una cusita, y los cusitas son negros. De Can también viene ¿quién? Mizraim. Mizraim significa Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros, la tierra de los faraones. También está Fug y está Canaán. Por eso los cananeos eran los que primero habitaban la tierra prometida. Y de ellos era que debía venir el Mesías. Pero ellos perdieron ese privilegio por cuanto Caín mató. Caín mató y ese privilegio pasó para Israel, pasó para Sem. Y aquí es donde Melquisedec empieza a mover todo. Él empieza a cambiar el flujo de la historia. Y él empieza a descender, cosa que no se debe hacer.
¿Por qué? Porque eso cambia el flujo de la historia. Y él hizo su primer descenso y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Pan y vino. Nosotros normalmente no entendemos qué significa el pan y el vino, pero él recibió a Abraham con pan y vino y Abraham le dio los diezmos de todo. Eso quiere decir de que Melquisedec estaba enviando una información a través de Abraham, que es el pan. Vamos a dibujar aquí el pan y el vino, una copa, el vino. El pan y el vino el vino representa la sangre del Mesías y el pan representa el cuerpo del Mesías. Él está enviando esa información a través de Abraham. ¿Y Abraham qué hace? La come y la mete como a su cuerpo, que él se iba a encargar de llevar al Mesías. Y si ustedes leen, hay una historia en el libro de Melquisedec que se habla de que Abraham tenía un jarrón y en ese jarrón él cargaba un carbón encendido que representaba a Dios. Por eso Dios es un varón negro y es un carbón encendido. Él es negro y representa un carbón encendido. Y ese carbón encendido pasó a Abraham. ¿A través de qué? A través del pan. Vamos a hacer la copa mejor. Y a través del vino. Cuando Abraham come eso, él está pasando la información del Mesías, se la está pasando a Abraham. ¿Por qué? Porque él ya no va a poder nacer con los cananeos. Y recordemos que Abraham le da los diezmos de todo. ¿Qué significan los diezmos? Que todos los frutos que haga Abraham le pertenecen a Melquisedec. Es decir, Abraham tiene que dar todo a Melquisedec. Y eso es lo que vemos cuando Dios le explica a los judíos, se lo explica por medio de carta a los hebreos. Les dicen que Abraham, cuando era uno, Leví estaba dentro de él y que Leví le dio los diezmos de todo a un sacerdote mayor, que es Melquisedec. Y por eso Abraham significa que él da los diezmos. Él tiene que darle todo a Melquisedec, porque a Melquisedec es el que le pertenece todas las cosas, porque él es el Mesías. Pero él ahora no está con los cananeos, sino que él se fue con Israel. Es decir, él ahora está dentro de Abraham, dentro de Abraham, dentro de Abraham. Y Abraham es probado por Dios. Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Dios no quería que lo mataran, que matara al niño. Solamente quería probar su corazón, ver lo que había en su corazón. Y Dios vio de que Abraham salió aprobado. Salió aprobado. Luego pasó a Isaac. Probó a Isaac y salió aprobado. Luego Jacob. Jacob fue probado y salió bien. Y Jehová dijo, la descendencia de Abraham, mi amigo, habitará la tierra prometida. Y lo que hace Melquisedec es empezar a ayudar a la descendencia de Jacob para que habite la tierra prometida. Por eso, ustedes deben saber de que Moisés, cuando fue invocado por el ángel de Jehová que estaba en la zarza que no se consume es la genealogía de Caín. Esa es la zarza que no se consume. ¿Por qué? Porque quien estaba en la zarza es el mismo Melquisedec. Y este árbol genealógico representa la zarza, que es una zarza que está seca, la zarza que no se consume. Aquí está la zarza y Melquisedec es el fuego. Por eso vemos de que Mizraim significa la raíz de la zarza en la que estaba el Mesías. La raíz de la zarza en la que estaba el Mesías. Aquí está la zarza que no se consume. Y Melquisedec es el fuego que estaba ahí, porque él debía nacer con los cananeos, pero como no se pudo, él se pasó para Abraham, para nacer con ellos. Y ese zarza que no se consume se le presentó a Moisés, a Moisés. Y le dijo, Moisés, Moisés.
quita tu sandalia, porque en el lugar en el que estás, tierra santa es. Y ahí Melquisedec contrata a Moisés para llevarlos a la casa de él, a la tierra prometida, a la tierra que es de Melquisedec, porque se dice que él es rey y sacerdote de Salem. Él es rey y sacerdote de Salem. ¿Lo entienden? Esta es la tierra prometida de él y él es el Mesías. Él es el Mesías, sino que él se pasó con Abraham. Entonces, quien contrata a Moisés para llevarlos a la tierra prometida es Melquisedec. ¿Por qué? Porque Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida y solamente una persona que esté con los cananeos puede llevarlo. Y eso es lo que hace Melquisedec. Es decir, si le preguntáramos a Moisés, Moisés nunca dijo, venga, pueblos hebreos, pueblo hebreo, la descendencia de Jacob, los voy a llevar a la tierra prometida porque yo sé dónde está. Moisés te dirá, Moisés le dijo a Dios, Dios, déjame ver la tierra prometida porque sé que ya voy a morir. Él no sabía dónde estaba. Quien nos estaba guiando era el mismo Melquisedec. Melquisedec los estaba llevando a su casa, a su casa. Y Melquisedec fue el que hizo las señales por medio de Moisés. Fue el que le dijo, Moisés, alza tu vara para que venga la peste, para que venga la sangre, para que venga la oscuridad, para que vengan las ranas. Todo eso lo hizo Melquisedec. Todo eso lo hizo Melquisedec. Ahora bien, ¿por qué tenemos esta imagen de aquí de un Jesús blanco? ¿Qué ocurre con este Jesús blanco? De que como Jesús se pasó para allá, se pasó para acá, cuando quieren presentar al Mesías, lo quieren presentar como un varón blanco. ¿Por qué? Porque Sed es blanco, pero eso no es correcto. Lo que hizo Melquisedec fue pasarse para allá. Y ahorita lo vamos a dar de cuenta, porque la escritura lo dice. La escritura dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes, los cananeos, y los cananeos son negros. Jehová nuestro Dios no es del sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico son blancos, pero los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros. Esa es la realidad. Ahora bien, vamos a borrar aquí para poder entender lo que sigue. Ahora bien, a conquistar la tierra. Cuando José va a conquistar la tierra, se le aparece un ángel, que es el ángel de Jehová, es el mismo Melquisedec. Es el mismo Melquisedec que les ayuda a cómo conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el libro de Josué, Josué, cuando llega a conquistar la tierra, todavía había un príncipe del orden de Melquisedec, que es el mismo Adonisedec, por eso tienen el mismo apellido. Adonisedec y Melquisedec. Ellos son del mismo orden. Y José iba a conquistar la tierra. Iba a conquistar la tierra. Para José no iba a ser fácil enfrentar a un sacerdote del orden de Melquisedec. No iba a ser fácil. Matarlo no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque es muy complicado matar a un sacerdote del orden de Melquisedec. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen poderes y son muy fuertes. Esa es la realidad. En ese tiempo no habían sacerdotes del orden arónico. Tienen que entenderlo. No es como ver un sacerdote de hoy. No. Los sacerdotes del orden de Melquisedec eran muy fuertes y temibles en batalla. Por eso, si ustedes leen el relato, del cielo descendió el mismo ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el mismo Melquisedec. ¿Por qué? Porque él es el que está más cerca de Dios y él se encarga de todos los asuntos de Dios, de la humanidad. Y él vino a pelear a favor de Josué. Y él se encargó de qué? De matar a Adonisedec. Porque era muy difícil para Josué matarlo. Además, es el mismo ángel de Jehová el que le dice a Josué, mira, para conquistar Jericó, no lo hagan con espada porque no lo van a lograr, sino que Jericó es un candado. Y él le dice, denle vueltas, ¿a qué? A la tierra. Denle vueltas y luego den un grito
y Jehová desde el cielo les envía ayuda. ¿Por qué? Porque Jericó es un candado, es el candado para entrar a la tierra prometida. Entonces, Josué, si hubiera peleado a espada, lo hubieran ganado. Lo hubieran ganado. ¿Por qué? Porque eran ciudades amuralladas muy difíciles de conquistar. Aunque la escritura dice que el pueblo tenía mucho temor, y con temor uno no puede pelear. Es realidad. Si tú tienes miedo, no puedes pelear, pero Jericó era un candado. Y por eso él le dice, denle envueltas al candado, que luego se rompe. Eso es lo que está haciendo Melquisedec. Melquisedec está ayudando a Israel a conquistar la tierra prometida. Pero el problema con Israel es que ellos no lo reconocen. No reconocen a Melquisedec como el señor de la tierra. Y ahí es donde entra Adolfo Hitler. Y eso es lo que vamos a explicar en un momento. Cuando ustedes lean el relato, se van a dar de cuenta de que el ángel de Jehová es el que ayuda a Josué a conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes leen también el relato, se van a dar de cuenta de que los israelitas tienen mucho temor porque los cananeos eran muy grandes y eran temibles en batalla. Y es Melquisedec el que hace todo. Él directamente mata a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos se rebelaron contra él. No lo reconocieron y eran perversos y malos. Es realidad. Eran perversos y malos. Ahora bien, ustedes deben saber de que en que Melquisedec haya hecho este cambio hacia acá, él afectó algo que se llama el flujo de tiempo, espacio y realidad. Es decir, él afectó a toda la realidad porque él debía nacer con los cananeos. Él debía nacer con los cananeos, pero como los cananeos eran malos y perversos, le tocó nacer con Israel. Por eso recordemos que Israel llega en un tiempo, pero los cananeos estaban esperando un Mesías. Y los cananeos llegan y empiezan a esperar a ese mismo Mesías, que es el mismo Melquisedec, pero como Jesús. Y eso, al afectar el tiempo-espacio, crea muchas variantes de la misma persona. Crea variantes de la misma persona. Y eso es lo que vamos a explicar. ¿Por qué? Porque los egipcios estaban esperando a un Mesías que iban a hacer con los cananeos. Y es Osiris. Y es Osiris. Y ese Osiris es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Y ahora el problema es Israel, que no quiere reconocer a Melquisedec. Es decir, los israelitas dicen, venga, Jesús vino. Lo sabemos, él vino. Pero él es un varón negro. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pero ellos no entienden de que Jesús es de la otra rama, del otro árbol que estaba plantado ahí, del primer árbol que estaba plantado. Luego Dios plantó a Israel y ellos estaban esperando el Mesías, pero cuando llega ellos dicen, venga, ¿y por qué el Mesías es negro? Y si tú lees Apocalipsis capítulo 1, donde dice que Jesús es negro de cabello blanco, lees Daniel 10, donde dice que Jesús es negro de cabello blanco, y lees Apocalipsis capítulo 4, donde dice que el que está sentado en el trono es como las piedras de jaspe y de cornalina. Jesús es negro de cabello blanco. Lees Isaías 53. Ahí describen al Mesías negro de cabello blanco. Entonces, cuando él llega, ellos no lo reconocen y empiezan a pintar a un Jesús blanco. Y eso confunde a la gente. Por eso las personas deben leer la Biblia, porque Israel no reconoce a Melquisedec. Cuando Melquisedec fue el que los llevó a la tierra prometida, los ayudó a conquistarla. Él fue el que llamó a Moisés y ayudó a Moisés. Moisés vio a Dios, le vio el costado y se dio cuenta de que Dios era un varón negro. Ahora bien, el flujo del tiempo, espacio, afecta la realidad. Y eso fue lo que hizo Jesús, crear muchas variantes de él. Y a lo largo de la historia, eso es lo que ha ocurrido. Ustedes deben saber de que la escritura dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios, Él es uno. Un ejemplo, digamos que yo soy Jehová en forma de ejemplo. El universo es el cuerpo de Jehová. Es el cuerpo de Jehová. Nosotros
vendríamos estando en su cuerpo, en su abdomen, como si fuéramos sus hijos. Esa realidad, nosotros estamos en su abdomen, en el abdomen de Dios. Y cada persona que se levanta para hacer algo, sea una persona que llega a tener mucho poder, él se vuelve una variante de Jesús. Todas las personas somos Jesús. Es decir, tú que me miras, eres Jesús, sino que no te das cuenta. Eres un Cristo. Entonces lo que tú haces es activar el Cristo interno y Él te empieza a ayudar. Y tú te elevas, te vuelves como Él. Pero por eso Él dejó una contraseña. Él dijo, yo soy el que soy. Está diciendo, yo soy el genuino. Hay uno que es el genuino. Los demás somos como clones de Él. Es lo mismo que pasa con una mujer. Un ejemplo, no quiero sonar grosero, pero voy a utilizar el tema de la reproducción. El hombre, cuando utiliza su miembro sexual y eyacula en la mujer, se crean muchos espermatozoides. Hagamos de cuenta de que todos nosotros somos espermatozoides, todos. Y al final todos somos uno, el varón que nos eyaculó. Y solamente uno llega al núcleo y se forma como el bebé. Y ese bebé se vuelve Dios. Y nosotros somos los espermatozoides de él. Todos tenemos la capacidad de ¿qué? De ser un bebé. Es similar. Es decir, todos tenemos la capacidad de ser un Dios. Pero hay uno que es el Dios de los dioses, que es nuestro Padre. Jesús, Yeshua HaMashiach. Que él es el mismo Melquisedec. Es decir, Jesús es el nombre con el que le conocemos, pero él tiene un cargo en el cielo, que es ser sacerdote. Melquisedec es un hombre sacerdotal. Y de él se ha creado muchísimas variantes, que somos nosotros. Es decir, si tú, un ejemplo, llegas a ser alguien, que tú dices, no, es que yo voy a construir una torre, un edificio. Si tú construyes esa torre, no la hiciste tú, ni siquiera son tus deseos, son los deseos de Jesús, de Melquisedec, que están ahí, y él por medio de ti construyó la torre. Es realidad, todos nosotros somos variantes de él y venimos al mundo a cumplir las tareas de él, es la realidad. Todos somos Jesús, pero hay uno que es el auténtico, el Jesús puro, se le llama el Jesús puro, el que es más puro que todos nosotros. Los demás somos sus variantes. Una de las variantes más importantes es el rey David. El rey David demostró un amor por los mandamientos de Dios. Y él hizo cosas de las que podemos decir es que esas cosas son similares a las del Mesías. ¿Por qué? Porque él era como un clon del Mesías, y con él podemos decir el Mesías debe hacer esto y debe hacer esto. ¿Por qué? Porque él fue una sombra del verdadero, que es Melquisedec, Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero no solamente él, sino que Buda también es una variante de Jesús. Ustedes deben saber de que Jesús viene a la tierra cada vez que Él quiere. ¿Por qué? Porque este es su reino, este es su casa y Él viene cada vez que quiere. Viene a vivir, viene a hacer lo que Él quiera. Un ejemplo que Él dice, quiero ser niño. Desciende a la tierra, se mete en un vientre y vive como un niño. O dice, quiero ser una niña, vive como una niña. Quiere ser un guerrero, viene y vive como un guerrero. Él hace eso cada vez que se le place, porque este es su reino, este es su casa directamente. El problema es que nosotros no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque los que deberían explicarle eso a ustedes es los masones, perdón. Los que deben explicarles a ustedes son los masones y los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, las órdenes. Pero ellos, ¿qué hacen? Ocultan toda la información. Pero Jesús viene cada vez que Él quiere, porque este es su reino, este es su casa. Él viene y es la persona que Él quiere. Pero existe una variante original, que es la de Melquisedec, que es la variante más pura, Y Él viene y hace aquí lo que quiera. Vive como quiera. Si quiere ser una madre, viene y es una madre. Si quiere ser un padre, viene y es un padre. Esa realidad puede ser la variante que Él quiera, porque este es el reino de Jesús. Es la realidad, sino que nosotros no nos damos cuenta.
Y cuando él viene a vivir, simplemente a vivir como una persona, viene a cumplir esa misión. Es decir, viene a vivir y ser un padre. Viene a vivir y ser una mujer. Ya, eso es lo que él quiere, en el momento. Pero a veces él también viene a traer información. Él viene también a traer información para que los humanos puedan trascender. Esa es la palabra correcta, trascender. Trascender a volverse un Cristo, como lo que hizo Buda. Buda trascendió, pero sus huesos quedaron en la tierra. Entonces, él fue un recipiente para el Cristo. Entonces, lo que hace Melquisedec es meterse dentro de la persona y empieza a cumplir una misión, empieza a guiar a la humanidad. Y por eso las enseñanzas de Buda, Siddhartha Gautama, han trascendido, porque él trascendió. ¿Con quién? Con Cristo, teniendo a Cristo dentro. Y es Cristo el que te ayuda. ¿Cómo funciona este mecanismo? Jesús no obliga tú a hacer lo que Él quiere, jamás. Él nunca hace esto. Recordemos que el cuerpo es un vehículo y el vehículo tiene un volante. El volante y al lado está el ecopiloto. El ecopiloto no maneja el volante, no toca los frenos ni acelera. Es la persona. Entonces tú eres dueña o dueño de tu vida. Pero Jesús te va diciendo, mira, haz esto, vete por ese lugar, vete por aquí, por acá, haz esto, haz esto. Entonces Jesús o Cristo es el ecopiloto de tu vida. Cristo es el ecopiloto de tu vida. La vida es tuya. Y por eso nosotros vemos a Siddhartha Gautama, pero por dentro estaba Cristo guiándolo, dándole las enseñanzas de lo que tenía que enseñar. Y él trascendió. Y él se volvió una variante de Cristo. Solamente puede existir Cristo. Y los demás somos sus variantes. Lo mismo ocurre con Osiris. Osiris es una variante de Jesús. ¿Por qué se le enseña de que Osiris se le pinta de color verde? Porque Jesús vendría siendo un marciano. El color verde representa que el marciano. Verde de que viene de otro planeta. Jesús es así. Él no pertenece a nuestro planeta. Él ya trascendió otros niveles de conciencia que están fuera de nuestro alcance. Él ya traspasó tiempo y espacio hace muchísimo. Está muy lejos de nosotros, pero aunque creemos que está lejos, Él también está en nuestro corazón. Es la realidad. Entonces, Osiris lo pintan de verde porque lo representan como un marciano que viene de afuera. Y esa es la realidad. Jesús no pertenece a nuestro sistema solar. Él es de otro sistema, sino que Él viene. Lo mismo pasa con Shiva. Shiva tiene otras variantes que se le llaman Krishna. Y Krishna es el mismo Cristo. Shiva es una variante de Melquisedec. Por eso les dije de que él afectó el tiempo y espacio. Él afectó el tiempo y espacio y creó muchas variantes. Y Shiva es una de él. Se le pinta del color azul porque representa que es un estado mental. De que estuvo dentro de una persona y la explicaba de forma mental. El azul representa que es de una forma mental, porque por eso representa agua, mente. Y Shiva tiene una variante que se llama Krishna, y Krishna es el mismo Cristo. Krishna es el mismo Cristo. Por eso ustedes deben entender de que Melquisedec, él es el que creó el mundo. Él creó el mundo y él fue el que casó a Adán y Eva. Él casó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron casados por el sacerdote de Dios. Dios bajó a la tierra por medio de Melquisedec, creó el mundo y casó a Adán y Eva. Y les dijo, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí los casó. Y esas son las palabras de un sacerdote de Dios, Melquisedec, y él fue el que creó el mundo. Y por eso Shiva tiene la fama también de ser el destructor. Melquisedec es el que construye el mundo y él también es el que lo destruye. Él fue el que provocó, el que hizo el diluvio. No el que lo provocó, sino el que dijo, es tiempo de destruir esa generación. Él es el que decide todo. Él es el que toma las decisiones difíciles, destruir o construir.
Melquisedec se encarga de hacer eso. Luego está Gengis Khan. Recordemos que él es de la descendencia de Caín. Un Khan es un soberano, una persona que hace lo que quiere. Un cananeo, un Khan. El rey David cantaba en los salmos diciendo, alabad a Jah. Y cuando dicen alabad a Jah, hace referencia con J, alabad a Jah. Pero eso es lo que tenemos en la traducción Reina Valera, porque lo que decía el rey David era alaben a Khan, alaben al soberano. Y un soberano es una persona que hace lo que quiere. Construye y destruye cuando quiere. Entonces vemos de que Gengis Khan tenía el mismo apellido de Jehová, porque él era una variante y esas personas aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Porque son variantes de la divinidad. Gengis Khan conquistó el mundo. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano no trasciende, genera un vacío y ese vacío debe ser llenado. Entonces Jehová lo que hace es venir a la tierra y cumple la misión. Y en ese tiempo lo que se tenía que hacer era limpiar la tierra. Y Gengis Khan estaba haciendo eso. Estaba cumpliendo la misión del Todopoderoso. Y él era el mismo Jesús. Cumpliendo lo que se tenía que hacer, limpiando la tierra, porque la tierra se había corrompido. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos hablando de la misma persona, pero en diferente lenguaje? Recordemos la Torre de Babel. La Torre de Babel era un solo idioma en ese tiempo. Construyeron una torre y querían matar a Dios. Y Dios en respuesta les dividió el idioma. Entonces, al dividir el idioma, también destruyó el concepto de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo voy a Estados Unidos, yo no puedo decir Jesús, no me van a entender, tendría que decir Jesús, para que yo me pudiera entender. Si tú vas a Israel, si yo digo Jesús, no me van a entender por Yeshua. Entonces, cuando decimos Jesús y Yeshua, estamos hablando de la misma persona. Entonces, cuando hablamos de Buda, Osiris, Shiva, Gengis Khan, estamos hablando de la misma persona, que es Melquisedec, el mismo Jesús, el mismo Yeshua HaMashiach. Y cuando hablamos de Thor y de Zeus y Prometeo, estamos hablando de la misma persona. Lo que ocurrió en la separación de idiomas es que también se nos separó el Mesías, porque la humanidad era una. Y cuando era una, todos conocíamos al Mesías, es decir, sabemos de que va a venir un Mesías. ¿Cómo se iba a llamar? Melquisedec. Al dividirse los idiomas, se dividió el Mesías. Unos dicen Jesús, otros dicen Jesús, otros dicen Yeshua, y otros dicen Melquisedec. Y todos decimos, venga, pero son diferentes, pero son similar. Estamos hablando de la misma persona. ¿Qué pasa con Zeus y Prometeo? Zeus se habla de que él es el portador del rayo. El portador del rayo es Melquisedec. Y Prometeo, o el prometido. Recordemos que Jesús en el Génesis se nos habla de que él es el prometido, el que se prometió desde el principio, de que iban a ser uno que heriría a la serpiente en la cabeza. Él es el prometido, el Prometeo, el prometido. Además, Prometeo es el que trae el fuego sagrado. El que trae el fuego sagrado es el Cristo, que es la máquina que nos enciende. Por eso digo de que el mecanismo que utiliza Jesús para hacer trascender a los humanos es el sexo. El sexo ayuda al ser humano a trascender. Entonces, tenemos el volante. Tú manejas tu vida, pero Jesús va a estar al lado tuyo diciéndote lo que tienes que hacer. Y Él ayuda a los seres humanos a trascender por medio del sexo, activando la chispa divina. Lo que hace manejar el carro, lo que hace conducir el carro, el impulso, es el motor. Y el motor lo hace a través de fuego. Ese fuego sagrado que trajo Prometeo es el que trae Cristo, que es el sexo. Esa verdad. El sexo te ayuda a trascender. Y es Jesús el que te ayuda. Él está como ecopiloto. Y Él te dice las cosas que debes hacer para trascender. Y ese fuego sagrado que trae Prometeo es el que trae Jesús, Melquisedec. Y ahora se los voy a explicar para que lo puedan entender. Thor
también viene de tormenta. Recordemos que Jesús, cuando caminó en el agua, él le dijo a la tormenta, cállense. Y la tormenta se cayó. Jesús tenía control sobre la tormenta. En el Evangelio se le llama Boanerges. Jesús era un hijo del trueno, un hijo del rayo, un Boanerges. Pero en el tiempo antiguo se le conocía como Thor. Entonces, cuando se habla de Thor, se está hablando del mismo Melquisedec, del mismo Jesús, Yeshua HaMashiach. Es la misma persona. Ahora bien, ustedes si han estado en alguna orden ocultista o ha tenido estudios con algún masón o un Illuminati, ellos admiran muchísimo a Hermes Trismegisto, al 3 veces grande. Pero Hermes Trismegisto es una variante de Melquisedec. Él es una variante de Melquisedec, por eso lo relacionan con los griegos y con los egipcios, porque él es el que enseña al hombre a trascender y él es el que entrega una fórmula de quemar la tierra y transformarla en fuego, que es encender el fuego sagrado. Esa es la fórmula que entrega Hermes Trismegisto. Pero Hermes Trismegisto es el mismo Melquisedec. ¿Por qué? Porque al final el hombre va trascendiendo y a medida que él va cambiando, va mirando a Jesús. Va mirando a Jesús. Y entre más trasciendas, más formas de diferentes vas a mirar a Jesús. Pero lo que ocurre es que cuando llegas al final, que eso es infinito, llegas a Melquisedec. Él es el dueño de todo, y él es el que ha creado todo, y él creó ese sistema. Él fue el que creó ese sistema. Y Hermes Trismegisto es una variante de Melquisedec. Él se te aparece cuando tú estés en el nivel en que debes entender eso. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Entonces, es como que tú vas por la vida estudiando, vas adquiriendo conocimiento, y Hermes Trismegisto se te aparece cuando ya llegas a ese nivel. ¿Por qué? Porque en ese nivel estás como Hermes Trismegisto, pero luego lo trasciendes. Tú trasciendes a Hermes Trismegisto y te vuelves una variante más fuerte. Y tú empiezas a trascender, a trascender. Lo mismo pasa con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una variante de Melquisedec, de Yeshua HaMashiach, de Jesús. Es una variante. Es una variante. Entonces, Quetzalcóatl trae enseñanzas para los aztecas. Y por eso, si ustedes buscan e investigan, México antiguamente se llamaba México. Se le decía como Mesías, como la tierra del Mesías. Se le decía así, literalmente. México se llamaba, era la tierra del Mesías. Pero se pronunciaba era México. Y quien le dio esas enseñanzas para construir las pirámides y todo, fue el mismo Melquisedec. Es decir, Melquisedec es el mismo que le da las enseñanzas a los egipcios y les ayuda a construir las pirámides. Melquisedec es el mismo que le da las enseñanzas a los incas, los mayas, y ellos construyen una civilización. Pero quien hace eso es el mismo Melquisedec a través de sus variantes. A través de sus variantes, él le entrega ese fuego sagrado a las variantes, y las variantes le enseñan a la multitud. Hay una variante que está en estos tiempos que se llama Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, por eso Jacob, de el siervo de Dios. Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg le estaba enseñando estas cosas a esta generación. Por esta generación como que no lo aceptó. Pero Jacobo Greenberg era una variante de Jesús. Como les digo, dentro de Jacobo Greenberg, él estaba conduciendo. Y dentro de Jacobo Greenberg estaba Jesús como ecopiloto, diciéndole, mira, esto es lo que debes hacer. ¿Por qué? Jacobo Greenberg enseñaba de que el cuerpo puede mirar a través de las manos, pueden hacer muchísimas cosas, y eso es verdad. El cuerpo tiene un potencial enorme porque el cuerpo es una máquina. Es una máquina, y Jesús te enseña a controlarla a través de que Él es el copiloto y tú es el que haces las cosas. Si tú te desvías, es tu problema. Si tú empiezas a hacer lo que no debes, es tu problema. Por eso, las personas para trascender necesitan una cosa, estudiar la Torá 3 años. Al 4.º año, hacer el voto de Nazareo. Hacer voto de Nazareo por 2 años. Y al 5.º año tú te vuelves perfecto.
y puedes hacer ciertas cosas que Jehová te permita hacer. O sea, Dios te mira qué tú puedes tener, te da ciertos dones y dependiendo de los dones, Él te va desbloqueando placeres. Es realidad. Y entre más placeres tengas, más vas trascendiendo. Es la realidad. Entonces, Quetzalcóatl era una variante de Jesús y él estaba enseñando a la generación todo lo que debía hacer. ¿Por qué la generación fue destruida? Porque ustedes deben saber de que nosotros debemos hacer simbiosis con la divinidad, y Dios pide sacrificios, pero Él no pide sacrificios humanos, sino que pide sacrificios de qué, de vacas, ovejas y bueyes, como lo hacían en el tiempo antiguo. Pero los humanos empiezan a querer dar más cuando Dios no les ha pedido y empiezan a sacrificar humanos. Cuando sacrifican humanos, Dios lo que hace es destruirlos. Se acabó. Y eso es lo que pasó con Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque Dios simplemente entrega la información y Él se encarga de distribuirla, de distribuirla. Y eso es lo que ocurrió con la civilización de los aztecas. Jehová al final la destruyó. ¿Por qué? Melquisedec crea la civilización y si él mira de que no es digna de trascender, la destruye. Él crea y destruye. Es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos a Alejandro Magno. Lo mismo ocurre con Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía una visión con la divinidad. Y si nosotros buscamos su historia, se van a dar de cuenta de que Dios lo contactó a él. Y estaba, como decíamos, Jesús o el Cristo interno que tenemos estaba como el copiloto y Alejandro Magno estaba conduciendo. ¿Por qué era tan brillante en sus estrategias? Porque Jesús le decía, mira, haz esto, lo mismo que hacía con el rey David. Si nosotros leemos la historia del rey David, Jesús le decía, el Cristo interno le decía, mira, pelea esto, pelea esta batalla, no vayas aquí, no vayas allá. Y por eso le era tan bueno el rey David en batalla. Lo mismo pasó con Alejandro Magno, y Alejandro Magno estaba cumpliendo ciertas profecías que se debían cumplir en su momento, pero él las hizo no por Alejandro Magno, sino que las hizo por el Cristo interno. Por el Cristo interno, por eso él pudo trascender. Y hasta el día de hoy Alejandro se dice que él es un conquistador muy grande, pero él cometió muchos errores, es realidad, y los errores no son por el Cristo interno, no son por el Cristo interno, sino que son por el ecopiloto, porque el ecopiloto tiene que saber manejar, tiene que saber manejar. Ahora bien, perdón, ¿qué ocurre con, con Jesús? De que en algunas partes hay una parte malvada, va a haber una parte malvada que te va a probar y te va a decir, haz esto y haz esto. Tú no tienes que hacerlo, tú tienes que ir derecho, tú tienes que ser consciente y decir, no, eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás manejando, tú tienes que saber manejar, tú tienes que saber manejar. Él solamente te va a decir, haz esto y haz esto. Pero hay cosas que él te va a decir, hazlas para probarte, pero tú no las debes hacer. Para ver si tú eres puro de corazón, tú tienes que ir derecho, pero tú eres el que conduces. Él te puede decir muchísimas cosas, esa realidad, él te puede decir muchísimas cosas, pero tú eres el que manejas, esa realidad. Entonces, Alejandro Magno hizo todo esto. Voy a ahorrar todo esto porque hay una parte que es importante. Hay una parte que es muy importante. Y es esta. Esta es la variante más pura de Melquisedec, de Jehová nuestro Dios. Él es la variante más pura, de la que no hay maldad. Es la variante más pura. Por eso, este es el idioma paleohebreo. Y así era como todos los hijos de los hombres debían entender a Dios. Un hombre, una llave, un hombre y una mano. El hombre que pone su mano por el hombre. Y es Jesús, el que pone su brazo por el hombre. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús, al afectar el espacio-tiempo, el anticristo, el que está en contra del verdadero, va a aparecer, que es una variante del mismo Cristo. Y él simplemente se va a hacer pasar por el verdadero Cristo. Entonces, la humanidad tiene este nombre porque es tan importante, porque él puso su mano.
Las personas deben decirle, mira, aquí está la prueba de que tú no eres el Cristo. ¿Dónde están tus marcas? ¿Dónde están las marcas? ¿Dónde está la herida en el costado del verdadero Jesús? Ya que Jesús, cuando fue enterrado por 3 días, Él resucitó. Y al subir al cielo, Él subió con las marcas. Y por eso también lo diferencia, porque Él tiene unas marcas en la mano de todos nosotros. Es decir, cuando lleguemos a la conclusión de la vida y Jesús les explique algo similar a lo que les estoy explicando, de que todos somos Cristos, pero hay uno que es el Dios de dioses, Él les va a decir, miren, yo morí por ustedes. Esas son las marcas, les va a mostrar el costado y les va a contar toda la historia de la humanidad. De que él ha visto desde el primer Adán hasta el último Adán. Y eso que les estoy hablando de ese sistema solar. Porque hay muchos sistemas donde hay vida y todos los administra Melquisedec al mismo tiempo. Porque él es como un humano, pero una computadora enorme que tiene mucho conocimiento. Es decir, él vive cada vida, cada vida. Él vive cada momento de la persona con la persona, porque él vive dentro de la persona. Es realidad, es realidad. Y este es el más importante. ¿Por qué? Porque Melquisedec, cuando subió al cielo, aquí están las huellas. Eso fue lo que él le mostró a Jehová, que he muerto por el hombre, las huellas. Por eso le dijo, María, no me toques, voy a subir a presentarme a mi padre. Le presentó las huellas, el testimonio. Y si los humanos, esta generación, dejan que una variante que no es Jesús, el verdadero se suba al arca del pacto, va a cometer un error enorme y por eso se le está dando esta información, se le está explicando esto. Se está explicando todo esto. Los humanos deben entender este asunto. Yo sé que para algunas personas va a ser muy difícil, para otras va a ser fácil, porque los masones entienden esto, los Illuminatis entienden esto, los Rosacruces entienden esto, los jesuitas entienden esto. Hay muchas personas que entienden eso, que tienen un nivel espiritual muy alto. Ellos lo van a entender fácilmente. Entonces, el que murió en la cruz del Calvario es la variante que es el mismo Melquisedec. Cuando Jesús sube a la tierra, él vuelve y recibe su sacerdocio como Melquisedec. Y Melquisedec es la variante más pura, es el Cristo puro. ¿Qué ocurre con este Cristo? Que este Cristo viene siendo un dador de información, otro dador de información, otro dador de información, pero no es el Cristo puro. Puede ser un Cristo, pero no es el Cristo puro. El Cristo puro es negro de cabello blanco y tiene las marcas. Y se le llama el Cristo puro, porque todos nosotros podemos ser Cristos. Es la realidad.